La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, estamos en una emisión más de La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria y estamos con nuestra gran invitada del día de hoy, Norma Angélica Cuevas. Por favor, una gran bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes aquí. Agradezco la invitación y con todo el gusto de siempre de apoyar proyectos de los estudiantes. Muchísimas gracias. Voy a presentarte para que las personas que nos escuchan sepan quién eres a grandes rasgos. La doctora Norma Angélica Cuevas Velasco inició su formación aquí en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, y después hizo su doctorado en UAM Iztapalapa en teoría literaria. ¿Es correcto? Así es, Alejandro. Y más allá de estos estudios académicos, pues ha sido becaria del FONCA, ha recibido muchas menciones honoríficas, premios, etcétera, etcétera. Vamos a empezar hablando en esa área. ¿Cómo es ser la directora de un instituto como este? Muchas gracias. Pues, híjole, para empezar es una actividad que es como el pagar derecho de piso. Es algo que no nos gustaría hacer, preferiríamos dedicarnos a las clases, a la investigación. Todo mundo sueña con tener el tiempo para leer y escribir sus investigaciones, pero la verdad es que estamos en una institución de educación pública que requiere de liderazgo también en la gestión y en la administración de los recursos. En ese sentido, pues no deja de ser también un privilegio el que confíen en que existimos personas que podemos aportar algún granito de arena en esa parte, ¿no? Para mí es la segunda vez que asumo esta función y pues debo decir que este es un instituto conformado por académicos que trabajan. También debo decir que tenemos un personal de apoyo administrativo de base muy noble, que quien pase por la silla de la dirección no se siente solo, está acompañado, hay experiencia, hay trabajo, y lo que más agradezco yo, que hay buena voluntad para sacar adelante un trabajo que realmente es de servicio, ¿no? Es un trabajo pues para llevar a buen puerto lo que los demás hacen, lo que los estudiantes hacen, y una vez hecho, pues es función del director hacer que eso se reconozca, que eso brille, que eso llegue a la sociedad, que los proyectos se multipliquen, que como en la casa, el que se queda administra lo que llega. Sí. Así es el director, ¿no? Con el recurso que haya, tiene que repartir para todos y tiene que procurar que eso que se reparte regrese fructificado y entonces podamos decir que estamos desparramando la cultura literaria con ese poco recurso. No esa es la parte divertida o perversa, según se quiera mirar, ¿no? Muy bien. En este sentido, su área de investigación ha quedado, digamos, en pausa o sigue haciendo trabajo de investigación actualmente.
Pues parte, como dije, de que no se quiera pasar por una función de gestión, es que uno no debe dejar de ser, es que es un paradójico. Sí. Te eligen ser director porque tienes las credenciales. Y hay que robarle tiempo al tiempo. Claro. Porque uno sigue siendo académico. En el momento en que uno pierde las credenciales, deja de ser la persona adecuada, ¿no? O por lo menos se pone en duda, ¿no? Esa capacidad de dirigir a sus iguales, a sus pares. Claro. Entonces, bueno, no se avanza igual, eso hay que decirlo, pero se avanza. Sí. Uno está comprometido a mantener los indicadores que le exige también a sus colegas, el reconocimiento del perfil deseable de PRODEP, de la SEP, la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, en mi caso, coordinar un cuerpo académico, dar clases en licenciatura y posgrado, dirigir tesis. No se hace del mismo modo, pero digamos, para llevarlo al terreno de la literatura, Sí. el que la escritura sea fragmentaria no demerita Claro. respecto de la escritura que no lo es. Entonces yo diría que estar en la dirección hace que el trabajo de investigación académico sea fragmentario, ¿no? Pero continuo. Fragmentario, pero continuo. Sí. Sigue adelante. Me gusta la frase de sin prisa, pero sin pausa. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál es su área de investigación en estos momentos? ¿Cuáles son los temas que está trabajando? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le gusta estudiar? ¿Hacia dónde va su investigación? Sí. Desde que yo me formé en la licenciatura, me interesé por el campo de la teoría literaria. La teoría literaria, sobre todo vinculada muy de cerca a la lingüística y a la semiótica. Por ahí fue mi formación. Y pues eso me dio herramientas para entrar al mundo laboral en el terreno de la docencia. Entonces yo tengo muy identificadas y agradezco que los directivos y mis colegas, tanto de la Facultad de Letras Españolas como de aquí, pues reconozcan en mí un elemento que puede apoyar en esa formación. Fue ya con la tesis doctoral en donde esta formación teórica, y por eso elegí el programa de la UAM, porque era el primer y único programa hasta hoy que se llama en teoría literaria. Sí. Si bien uno trabaja solo porque es a través de asesorías, pues la idea de ese doctorado es formar teóricamente, ¿no? Esa oportunidad fue maravillosa para mí porque entonces di un paso, no sé si para adelante o para atrás, pero fue un paso muy pensado, ¿no? Que hasta hoy es lo que a mí me emociona. Tratar de ver más que un pensamiento teórico literario, sobre todo cuando hablamos en el corpus de la literatura mexicana o latinoamericana, del pensamiento literario, de las ideas literarias, ¿no? Más que traer una teoría de afuera, es ver cómo se está reflexionando, cómo se especula, cómo se construye una idea en la propia literatura. Claro, podemos dar un pequeño paso atrás y plantear la diferencia entre teoría literaria, qué es la teoría literaria para las personas que nos escuchan y que no saben muy bien, que tienen una idea vaga, pero para aterrizar este concepto, esta idea de teoría literaria, y cuál sería la diferencia entonces con el pensamiento literario. Claro, bueno, todos los que somos lectores sabemos que leer literatura, cualquier género, pues es en principio un placer, ¿no? Pero para otro tipo de lectores, leer
literatura tiene que ver con tratar de entenderla, tratar de explicarla, tratar de ver en ella algo que quizá el lector común no podría ver. Para poder hacer eso, necesitamos de ciertas herramientas, de ciertos conceptos, para poder justamente explicarla con cierto orden, como cuando vamos con el médico. Sí. Y el médico nos explica que el dolor que nosotros le decimos que tenemos acá por la baja espalda, nos empieza a dar conceptos teóricos que nosotros pensamos que vamos a morir, ¿verdad? Pero ya cuando nos los explica con palabras que no son para sus colegas, sí, entonces nosotros entendemos y sabemos que para eso hay un procedimiento, una receta, una cura y que no pasa nada. Y a partir de eso tenemos más conciencia de nuestro propio cuerpo y en ese sentido también con las herramientas sobre cómo leer literatura podemos ser más conscientes de cómo leemos, ¿no? Claro, y más conscientes de cómo leemos, pero sobre todo cómo se ha comportado la literatura a través de los años. Por eso es que también los sistemas teóricos no son los mismos en todas las épocas. Claro. Una teoría responde a una situación particular del mundo, ¿no? Y como yo siempre digo, si algo es interdisciplinario desde que nació, esa es la teoría literaria. Porque siempre nos andamos remitiendo a Aristóteles y su poética, y pues eso es filosofía, pero también es historia. ¿Y qué diferencia hay con el pensamiento literario, las ideas literarias? Pues normalmente cuando pensamos en una teoría literaria, pensamos en alguien que no es el escritor, que no es el poeta, que no es el narrador, sino un académico, un filósofo, un sociólogo que pensó a partir de lo que leyó. Mientras que el pensamiento literario es aquello que genera la propia literatura, es aquello que le preocupa al escritor responderse mientras escribe. ¿Cómo se plantea un problema literario? Por ejemplo, si alguien va a escribir una novela, seguramente en algún momento se pone a reflexionar cómo quiero que sea mi personaje principal. ¿Sí? Y si decido que sea mujer, ¿cómo va a ser esa mujer? Y entonces tiene que ser congruente y se plantea un problema. ¿Desde dónde voy a contar la historia? ¿Quién quiero que cuente la historia? ¿No? Entonces esos problemas literarios surgen de la literatura, ¿no? Y perseguir esas ideas nos hace ver que sí podríamos hablar de una reflexión teórica que no tiene el ánimo de ser un modelo ni de ser sistemática, pero que está demostrando que es un trabajo intelectual. Sí. ¿No? Quizá el pensamiento literario, a diferencia de la teoría, es más dúctil, más moldeable, más cercano a la conducta humana, tiene vínculos con la cotidianidad, o lo estoy malentendiendo. No, sí, el pensamiento literario es, vamos a decir, flexible, porque tiene que ver con la obra, en una obra en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pensamiento literario de un autor puede pergeñarse, puede rastrearse en toda su producción, pero también nos puede sorprender que una idea literaria de una obra no se repite en la siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cambiante, tan cambiante como cambia la visión de mundo, la visión estética, los gustos de los autores, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias por esta primera sección de nuestro programa. Vamos ahora a escuchar el rollito cultural de Raúl Osorio y regresamos contigo. Gracias. El 5 de marzo de 2012 murió para siempre Antonio Tabucchi. Las notas que circularon en ciertos portales cibernéticos informaron el triste deceso del escritor italiano
acaecido en la ciudad de Lisboa. El cáncer, comentaron, lo había derrotado. En esta ciudad, como en muchas otras del mundo, su muerte y probablemente también su escritura pasó desapercibida. Tabucchi fue un escritor prolífico y versátil, un intelectual que anduvo los caminos intrincados de la novela, el cuento, el teatro, el ensayo, el artículo periodístico, las traducciones y la diplomacia. Entre sus múltiples deudos destacan, según la crítica y el mercado editorial, Sostiene Pereira, El juego del revés, Nocturno hindú y Se está haciendo cada vez más tarde. De esta última ficción intentaré hablar. Ciertas novelas, movidas por el impulso vanguardista de transformar el género, han renunciado al noble y delicioso afán de contar una historia. Han convertido la trama en un fragmento, en un mosaico, en un rompecabezas. Han relegado al lector la tarea de darle sentido a un lenguaje caótico y explosivo. Han presentado personajes insignes que se alimentan de una absurda y en ocasiones despreciable realidad. Todo experimento, algunos más exitosos que otros, forman parte de la naturaleza del género y son una muestra visible de su vitalidad. Sin embargo, Se está haciendo cada vez más tarde, ese gesto renovador y revolucionario hasta cierto punto es una sutil trampa, un guiño, una llamada de atención que comienza en la primera página, en el subtítulo que anuncia una novela epistolar. 19 cartas, exquisitos monólogos, protagonizadas todas y cada una de ellas por diferentes personajes sin aparente relación entre sí. Ficciones que se escriben para acomodar el pasado, para darle sentido a la soledad, para recordar momentos de una existencia en la que, supuestamente, fueron felices o estuvieron cerca de serlos. De alguna u otra manera, se trata de personajes que intentan escapar del mundo o de refugiarse de ciertas circunstancias que los alejan de sí mismos. La locura, el suicidio, la escritura, el amor. Pero, sin pero no hay narración, están marcadas por un destino en común e inevitable, la muerte. Cerca del final, en los umbrales de la vida, surgen estas cartas como un intento de explicar, repito, no solo el pasado ni el presente, sino como una respuesta que llega tarde o a destiempo, como una epifanía ya inútil. Estos seres de ficción descubren que su vida, y de alguna manera también la nuestra, va por un rumbo ajeno a la voluntad y que las posibilidades de elegir su cauce son mínimas. Quizá para nosotros, simples lectores mortales, no sea aún tan demasiado tarde. Tal vez quede un espacio en el tiempo para vivir, mediante la lectura, ficciones como estas que piensan y sienten la existencia como una contingencia, un constante devenir, como una posibilidad de ser o de ir siendo cada día. Lo novelístico está, más que en la estructura de cada una de las cartas o en su conjunto, en la experiencia de los personajes, en el fracaso de estos por buscar la vida sin darse cuenta de que ella ya los había encontrado, que estuvo ahí desde antes de que la percibieran. En este sentido, esta pequeña comedia humana de bolsillo, como la denominaba Tabucchi, nos tiende un puente hacia la reflexión de nuestros sueños, nuestros temores, nuestro futuro. Y estamos de regreso en La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria.
Seguimos platicando con Norma Angélica Cuevas. Estamos hablando sobre la diferencia entre teoría literaria y pensamiento literario. Vamos a seguir esa línea y vamos a tratar de aterrizar en obras concretas, ¿no? ¿Cómo pensamos una novela en particular? O si nos quieres hablar de algún ejemplo de lo que estás trabajando ahora, de lo que estás estudiando, de tus más recientes lecturas. Siempre que uno trabaja en la teoría literaria y lo lleva esto al pensamiento literario, puede dar ejemplos de los más explícitos y fáciles, que por eso luego se piensa que son recetas, hasta los menos perceptibles, ¿no? Entonces, digamos que el pensamiento literario tiene un asidero. Toda la literatura que sea metaliteratura, que cuál no es, podríamos ahí encontrar una idea literaria. ¿Cómo empecé yo? Pues yo quería explicarme a qué se llamaba metaficción, metaliteratura, en esa generación del medio siglo. ¿Por qué escribían tan raro? ¿O por qué eran tan exquisitos? O así se percibían los de la generación del medio siglo. Juan García Ponce en particular, Salvador Elizondo, claro, ¿no? Pero también Julieta Campos, la misma Elena Poniatowska. ¿A qué nos referimos? Pues no solamente a lo más obvio de que la obra diga esto es un poema, o que el narrador diga que está contando una historia ficcional, ¿no? O que el nombre del autor que está en la portada sea un personaje, como ahora usamos la palabra autoficción, sí, ¿no? Todo eso es lo más evidente, pero también hay un pensamiento literario no explicitado con esas palabras cuando nosotros identificamos elementos recurrentes, ¿no? ¿Cuál es la figura del narrador? ¿Desde dónde habla? ¿Por qué siempre lo coloca al mismo nivel de los personajes, o por encima del personaje, o detrás del personaje, ¿no? Y hay muchísima literatura. Felisberto Hernández, yo creo, y lo digo porque a veces uno dice, no, pues en los años 50, pero siempre hay un más atrás, ¿no? Siempre claro, hay un anterior. Felisberto Hernández podría ser un ejemplo, pero también podría serlo Fernanda Melchor en su temporada de huracanes, que todo mundo le hemos reconocido esa forma vertiginosa de narrar con voces, que para nosotros no es raro esto de las voces, porque ya Rulfo nos había mostrado claro, que el narrador podía quedar tan oculto que parecía que no había, ¿verdad? Pero digamos con Fernanda Melchor, que nos toca cerca y además es paisana, ¿no? Además es de acá, de Veracruz. Ahí podríamos observar cómo ella, al mismo tiempo que cuenta una historia con muchísimas voces, va poniéndose retos de qué narrar y cómo narrar. Y el lector puede percibir cómo resuelve esa decisión de narrar y cómo la repite y la va variando en cada párrafo, ¿no? Porque recordemos que además es una novela extensa, con párrafos larguísimos, ¿no? Como ya también lo había hecho Julieta Campos en algún momento con tiene los cabellos rojizos, ¿no? Sabina. Donde pareciera que la historia que se cuenta queda fragmentada, es lo que menos importa. Pero también otro veracruzano, Juan Vicente Melo, con su Obediencia Nocturna, ¿no? En donde, por supuesto que la historia es maravillosa y puede envolver al lector, y hay lectores que quedarán felices con esa lectura, pero habrá otros que dirán, ¿por qué solo es un personaje y por qué se llama con muchos nombres? ¿Y por qué se borran esos nombres? ¿Qué quiere decir? Entonces ahí hay una idea respecto del personaje, sí, ¿no? Donde lo que no importa del personaje el nombre, sino la función que desempeña en la narración. Claro.
¿sí? Y eso formaría al mismo tiempo parte de una poética de la obra, pero también es una idea de qué debe ser la literatura, ¿no? Entonces, más o menos como ese tipo de cuestiones son las que me interesan, pero también cómo cuando se persigue una idea literaria, automáticamente, bueno, es automáticamente subrayado y con rojo, quedan de lado otras cosas. Por ejemplo, ya no importa cuidar el género. Las fronteras son lo importante, ¿no? Se empieza a escribir una obra narrativa, una novela o un cuento, pero al plantearse el problema literario y enfocarse en su resolución artística, lo que se revela ahí es un asunto de escritura que puede jugar con las orillas, con las fronteras, con los intersticios, y entonces es cuando el lector se desarma y dice, ay, yo compré esto como una novela y resulta que es un ensayo. Viene una sorpresa que puede ser positiva o negativa. Claro. Y también en esa línea hay hallazgos, ¿no? Que el lector se sorprende de manera favorable. Y entonces acontece eso que es casi raro. Uno se pone a pensar sobre qué es este artefacto, ¿no? Sí. Me tomaron el pelo porque me lo vendieron por lo que no es, o es que también es eso, ¿no? Y todas esas posibilidades no hacen sino multiplicar, enseñarle al lector que puede leer de muchas maneras una sola cosa, ¿no? Entonces, más bien salió ganando. Claro. Este fenómeno que también se podría vincular a la idea de hibridación entre las artes. Una interdisciplinariedad. Interdisciplina, transdisciplina, de lo que hablábamos un poco la última sesión con Roberto Cruz Arzábal. En la literatura, por ejemplo, yo pienso en esta novela muy reciente de Verónica Gerber que se llama Conjunto Vacío, que hay una mezcla entre artes plásticas, entre matemáticas y narración. ¿Es por ahí el camino? Puede ser, por supuesto. Los caminos son muchos, porque ¿quién no desarrolla una idea mientras escribe? Claro. ¿No? Todos cuando desplazamos el punto y hacemos una línea, estamos ya dibujando. Sí. Todo el que escribe, cuando desplaza la sintaxis, está al mismo tiempo pensando, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, yo diría que todas las obras, todas, son susceptibles de rastrear una idea literaria o un pensamiento literario. ¿Qué es lo que cambia? El grado de acentuación. Habrá unas que es menos y quedaría más forzado, pero habrá otras que acentúan más esa posibilidad, ¿no? Entonces, uno siempre mira con el interés que tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien puede decir, no, pero esta obra es muy transparente, no quiere decir más allá que lo que dice, ¿no? Y a lo mejor sea hasta ocioso, ¿no? Tratar de incorporarle este sistema de estudio, de acercamiento. Pero habrá otras que que lo exigen, ¿no? Casi como parte intrínseca de su recepción. Sí, entiendo. En cómo recibe el público, cómo va a leer las personas las obras en este nuevo tiempo en que la literatura está cambiando constantemente. Vamos a seguir hablando de esto con otros ejemplos. Ahora vamos al rollito cultural de Kenia Cervantes. No sé si Faustín logrará ver algún día al fugitivo de la invención de Morel. No sé en cuál de las realidades de esa máquina estaré atrapada, o si hay 2 soles y 2 lunas. Comencé a leer novelas cortas porque vivo a prisa,
siempre pendiente del momento, agotada en el presente. Las historias breves me ofrecen la ilusión de ser yo quien decide, aunque Cortázar en algunas instrucciones, no recuerdo cuáles, sentencia que somos nosotros un regalo para el tiempo y no al revés. La novela corta es un género con predilección por la crisis, por la necesidad. Es un monstruo sensual en la prosa, sólido en los personajes y épico en su concentrado aliento. El carácter lacónico de la novela corta la obliga a una concisión que juguetea con los lindes, si acaso de linde se trata, del tiempo. ¿Por medio de qué? De un secreto. Dice Ricardo Piglia que el secreto, dentro de las narraciones breves, es una forma de conocimiento que permite su desarrollo. El secreto es, pienso ahora, un instante suspendido, sustraído por alguien que lo tiene y no lo dice. No sé si alcanza misterio, enigma o en el mejor de los casos los excede, pero es un vacío de significación que une personajes e historias y sin importar que el lector no lo conozca, se sabe envuelto por él. Un secreto es la posibilidad de desafiar al tiempo en la escritura, pero sobre todo en la lectura. No necesitamos saber qué es, sino de qué se trata. Nos enredamos en una espiral que nos gusta llamar proceso, una oquedad que se renueva y nos orilla a lo sucinto, sin llegar a lo efímero, volviéndonos cautivos de su no decir. La novela corta es el lugar donde un narrador, el que sea, vacila en algo que no termina de entender, donde construye un universo que también trata de descifrar, gira en torno a ese enigma que unifica toda la trama sin explicar la razón final. En cuanto a autores, los ejemplos son abundantes y acarrean nombres como James, Onetti, Zambra, Belatín, tantos más. La nouvelle, como algunos han dado en llamarla, es un género que se rodea, a conveniencia, de pormenores, de secuelas, aunque estas últimas se encuentren fuera del libro, en otro lugar. Aun si todos poseemos secretos, la novela corta no busca lo universal, sino lo uniforme. Leer la incredulidad propia y ajena para volverla una desesperación contenida, ansiosa, pero cómplice. El secreto en estos textos se vuelve un frenesí capaz de conservarse para que la narración gire en el vacío de lo no dicho. Es una forma del tiempo en la literatura, lejos de la referencialidad, es la ejecución velada de lo cíclico y lo periódico, un disimulo que no se detiene, pero por favor, no se lo digan a nadie. Y ahora estamos de regreso con Norma Angélica Cuevas para continuar con nuestra entrevista. Hemos hablado sobre sus intereses literarios, qué es lo que buscas, qué es lo que estás buscando en el momento de leer para realizar un nuevo estudio, un nuevo ensayo, una nueva crítica, etc. ¿Podrías platicarnos ahora en qué estás trabajando, qué estás escribiendo y también de tus otros libros para que las personas los conozcan, vayan a su librería, aquí al instituto y busquen estas obras para conocerlas? Actualmente, gracias por esta pregunta también que me permite hablar pues de este compromiso que desde la academia entablamos de alguna manera con el afuera, con el mundo que allá está, ¿no? Y del que también pues obviamente somos parte. Otro tema que a mí me ha interesado mucho desde hace ya unos 10 años es el tema de las migraciones, ¿no? Y por supuesto uno siempre echa agua para su molino. No se aparta esto también del tema del pensamiento, porque establecimos ahí un juego, y hablo en plural porque este empezó como un interés individual, pero después tuve la fortuna de que lo suscribieran mis compañeros que forman parte del grupo de investigación Problemas de Teoría y Crítica Literaria. Y este tema nos permitió jugar, hablar del tema de las migraciones, esos desplazamientos humanos que a nosotros, por como estamos situados en el estado de Veracruz,
pues nos golpea de manera inmediata y nos hizo abrir una investigación que no que seamos los primeros, pero sí que en la literatura era más habitual estudiar la frontera norte, pues porque allá está el sueño americano y es lo que más está tematizado en la literatura que tiene acceso también a las grandes editoriales. Claro. La narración de la frontera sur todavía pertenece a esas pequeñas editoriales, ¿verdad? Pero no deja de ser un tema de interés para muchas jóvenes narradoras, ¿no? Voy a dar otra vez el ejemplo de Fernanda Melchor, pero también de una chiapaneca, Nadia Villafuerte, que a mí me parece que son dos ejemplos de cómo se ha narrado la frontera sur. Y dije que nos permitió hacer un juego porque hablar de las migraciones, de las poéticas de la migración, también al revés de las migraciones poéticas, ¿no? Y bueno, un escritor nunca deja de serlo por más que suscriba temas históricos o de carácter social, ¿no? El modo de narrar, por ejemplo, que tiene Nadia Villafuerte, es una metanovela donde, en esto que tú decías, las relaciones interartísticas, su novela está construida a partir de cómo se deshace un rollo fotográfico y van revelándose cada una de esas fotografías y es justo la novela que leemos, ¿no? O Fernanda Melchor y sus crónicas, ¿verdad? Entonces, el tema es fuerte. El tema ha también incidido en algo que, por ejemplo, ahora estoy escribiendo, que es solamente un pedacito de todo eso que puede entrar en el gran tema de las narraciones de la violencia y el tema de la migración, el personaje de las mujeres migrantes, ¿no? Y es bien interesante cómo estas narradoras jóvenes, que casi todas además se dicen y se asumen como activistas, sí, ¿no? Están ocupándose no solo de los temas históricamente señalados como parte de la identidad ficcional del personaje femenino, que es la explotación sexual, la venta del cuerpo, ¿no? Sino que además de todo eso hay una transformación del cuerpo, ¿no? Una mutilación, por ejemplo, un travestimiento también. Y es bien interesante observar cómo construye un personaje migrante la pluma masculina y cómo construye un personaje femenino migrante la pluma femenina, ¿no? Más allá de la perspectiva de género, hay un conocimiento del cuerpo del otro a partir del reconocimiento de mi cuerpo, claro, ¿no? Entonces, eso está siendo para mí muy bien interesante, me está permitiendo observar, ¿no? Eso que cuando uno sale en automóvil empieza a ver en las esquinas pieles de otro color, cabellera de otra textura, y que tú dices, aquí ya estamos con una diversidad cultural tremenda gracias a la migración, ¿no? Y pues yo creo que la literatura, el arte, todo, tiene mucho que decir, y la literatura particularmente narrada por las escritoras jóvenes en la frontera sur está diciendo mucho. Hay que escucharlas, hay que estudiarlas, hay que leerlas y por supuesto también disfrutarlas. Claro. Y este será el tema de su próxima investigación, supongo. Sí, bueno, esta investigación ya está abierta. Hemos publicado 2 libros sobre narraciones, el norte y el sur de México, las fronteras, ¿no? Y otro que es la migración y sus narraciones. La migración y sus narraciones. Sí, los pueden buscar acá. ¿Están publicados por la UV? No están publicados por la UV. Uno está publicado por RUA y
el otro por literal publishing, ¿no? Entonces, pero pueden preguntar aquí en el instituto, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplares y me parece que algunos materiales ya los pueden encontrar en el repositorio institucional, nuestro RIUP, ¿no? Repositorio institucional de la Universidad Veracruzana. Y este otro, forma parte de un proyecto colectivo en que estamos animando un colega, el doctor Alfredo Pavón, y en el que estamos invitando a nuevos investigadores que egresaron de aquí y a estudiantes del doctorado y de la maestría. Queremos un poco mostrar que también hay trabajo colaborativo entre investigadores y estudiantes en temas de incidencia social. Sí, es un trabajo muy amplio, necesario además, donde se puede observar que hay un vínculo entre el trabajo académico, la literatura y la política. La política, la sociedad, eso que a veces nos incomoda porque sabemos que viene como imposición de una política pública y que de repente nos incomoda porque parece que nos están obligando a estudiar algo que no estudiaríamos por gusto propio. Sin embargo, cuando uno empieza a adentrarse, a conocer el corpus, no está alejado de lo que uno hace. Y bueno, si hemos nosotros estudiado la novela de la Revolución, que es todo esto que he venido diciendo, es desplazamiento humano, es violencia, es también las Adelitas, tenían un papel importante, pero que se ha relegado, ¿no? Entonces, tenemos nosotros una tradición, no solamente en México, sino en toda América Latina, pero también es atender, me parece a mí, no solamente una región, porque para nosotros la frontera no necesariamente son los ríos Usumacinta y Suchiate, ¿no? Sino que para nosotros ya desde que vamos a Coatzacoalcos, a Chiapas, es otro mundo. Sí. Es otra cultura y somos nosotros. Seguimos siendo nosotros. Y entonces hay un interés, como tú sabes, del posgrado, también de ir poco a poco fortaleciendo el estudio de esa región centroamericana. Entonces, ya no solo es la migración, sino que se empieza a cruzar con temas de orden político, como tú dices, porque es la dictadura, pero también es la guerrilla, ¿no? Y son todas estas cuestiones que no hemos ni comprendido, y mucho menos resuelto, ni política, ni económicamente, pero tampoco a nivel de los estudios, de atención desde la academia. En efecto, en esta línea la literatura tiene mucho que aportar todavía. No es como si las novelas, la narrativa, los cuentos estuvieran alejados de la esfera pública, de lo que pasa en la sociedad, sino que inciden directamente en los fenómenos sociales como las migraciones. En ese sentido creo que la literatura sigue siendo pertinente, necesaria, como una actividad humana, exclusivamente humana además, ¿no? Por supuesto, y que además todas esas voces silenciadas, la literatura les abre el espacio. Sí. De allí que, por ejemplo, mucha de la literatura emergente trabaje y pues ustedes me darán la razón, pero muchos de los proyectos FONCA, por ejemplo, sí, tienen que ver con eso. La escritura, por ejemplo, de las mujeres que están en un reclusorio, la escritura de las mujeres migrantes, ¿no? ¿Cuánto no se ha escrito sobre ese trayecto terrible, a veces fantástico, onírico en la bestia? Sí. ¿No? Ese tren de la muerte. Y personajes como las patronas, por ejemplo, ¿no? Y allí hay vida y hay posibilidades de escritura y hay posibilidades de que la literatura acompañe para denunciar,
para mostrar, pero también para crearse. Sí. ¿No? Muchísimas gracias. Ha sido una increíble entrevista. Abre la reflexión para seguir pensando en cómo estudiar la literatura, pero también me parece que ha habido bastantes pistas para personas que quieren escribir, escritores, literatos, poetas, de dónde pueden encontrar este material sensible para sus próximas obras. Y qué es lo que queremos leer como académicos también, y qué es lo que se necesita en la sociedad para poder seguir avanzando de la mano de la literatura. Así es, Alejandro. Y ojalá que quienes escuchan esta entrevista sepan que la literatura es para todos y de todos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Esto fue La Palabra en la Niebla, conversaciones de cultura literaria. Gracias. La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor: Alejandro García. Rollitos culturales: Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico: Manuel Escobar. Enlace y divulgación: Soledad Colorado. Edición: Naomi Tanamachi. Producción y dirección: Alejandro Solano.